Comencemos nuevamente con la señal transmitida o FDM y asumamos de que hay desvanecimiento selectivo en frecuencia y analicemos cómo cambia o cómo afecta eso a esta estructura del receptor que habíamos encontrado aquí. Cuando esta señal SDT recibida no es realmente SDT, sino que es una señal que ha pasado por desvanecimiento selectivo en frecuencia. Eso es lo primero que debemos hacer en este caso, es probablemente dibujar esa condición del canal. Y hablar de recepción o FDM con bajo desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y en este caso, busquemos la señal FDM en el dominio de la frecuencia. Y para eso tengo preparado este dibujo en base a cosas que ya habíamos dibujado antes, en particular con respecto a la señal transmitida, que visto en el dominio de la frecuencia produce estos pulsos, ¿no es cierto? El primer pulso tiene frecuencia 0 y es un pulso rectangular, por lo tanto tiene un espectro rect. El segundo pulso tiene una vuelta de fasor, pero es un pulso que está de cabeza. En este ejemplo BPSK, ¿no es cierto? Es un -1, entonces aparece aquí de cabeza. El segundo tiene dos vueltas, pero está de pie. Y finalmente el último también estaba de pie y tiene ns-1 vueltas. Y finalmente la señal OFDM es la suma de todos estos, que es la suma entonces de todas estas señales. Entonces voy a copiar esta figura y la voy a llevar a la página anterior. Aquí está. Simplemente para agregar ahora a este gráfico inferior un perfil de canal selectivo en frecuencia. Y este lo vamos a dibujar en azul. Vamos a asumir de que el canal tiene una respuesta de frecuencia como la que estoy dibujando ahí, ¿sí? Tiene algunas porciones en las cuales el canal tiene buena amplitud, pero también tiene algunas porciones en las cuales atenúa a las portadoras correspondientes. Ahora, nosotros sabemos que en frecuencia el canal aparece como un filtro. Entonces, básicamente, la salida del canal es el producto de la respuesta de frecuencia del canal, que la vamos a llamar HDF, por la señal OFDM, que es la suma vertical, que la vamos a llamar simplemente S tilde de F en frecuencia, entendiendo que S tilde de F, que es la suma de todas estas señales, es en el dominio del tiempo la suma de todas estas señales y es nuestro modelo de señal habitual y clásico de FDM, ¿no es cierto? Que es esta suma de acá y es esta suma de acá. Este S tilde transformado Fourier produce entonces esta señal S tilde de acá. Y por último, para ser bien claro,
esa misma señal es la que hemos dibujado de esta forma. La transformada de Fourier de esta señal es, y el código colores es intencional, es la suma de todas estas y se llama S mayúscula de F. Y el canal es H tilde. Entonces, en frecuencia, la señal recibida en frecuencia es R tilde de F es igual a la señal transmitida S de F multiplicada ahora por el canal. En el dominio del tiempo, R tilde de t es igual a S tilde de t multiplicado por, convolucionado con la respuesta al impulso del canal H tilde de t. Ahora, si el desvanecimiento es selectivo, si el canal tiene desvanecimiento selectivo en frecuencia, entonces ocurren dos cosas. H de F no es plano en la banda de transmisión de la señal OFDM. Y esto es lo que estábamos ilustrando con esta selectiva en frecuencia acá. Y en el dominio del tiempo, H tilde de t es una respuesta al impulso, una función de respuesta al impulso de un canal dispersivo. Es decir, es una propagación de multitrayectoria. Entonces, fíjense lo que ocurre, que la señal OFDM, debido a la dispersión de este canal, en el tiempo se dispersa, ¿no es cierto? Y en frecuencia eso aparece como que distintas subportadoras reciben distintas atenuaciones. Ahora, la visualización en el dominio del tiempo es algo complicada, pero en el dominio de la frecuencia es más simple y es muy interesante. ¿Por qué? Porque si es que la cantidad de subportadoras en la banda de transmisión con respecto a cuán rápido varía en frecuencia la selectividad del canal, si es que esa cantidad de subportadoras es muy alta, entonces cada subportadora va a observar en su porción de ancho de banda prácticamente un canal HDF plano. ¿Sí? Y esa es una idea crítica y esencial en OFDM. Entonces, idea clave en OFDM. Si la cantidad de subportadoras OFDM en la banda de transmisión
es suficientemente grande, y aquí estoy hablando del número ns, la cantidad ns de subportadoras, es suficientemente grande, entonces cada subportadora observará un desvanecimiento plano en frecuencia debido a que dentro del ancho de banda de esta subportadora, de cada subportadora, h de f tilde será más o menos constante. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que nuestro modelo de señal recibida visto ahora en el contexto de el receptor con filtro adaptado va a cambiar de la siguiente forma. La señal transmitida es la misma, pero la señal que sale del filtro adaptado ahora es esta señal convolucionada con el canal. Vale decir, hay una convolución entre el canal acá con toda esta expresión, pero esta convolución sigue produciendo exactamente este mismo resultado. Es decir, lo que hay es que xn es igual a la convolución del canal con todo esto, es igual a la convolución entre esto y esto. Entonces voy a llevarme esta expresión hacia atrás. Vamos a empezar tal vez con esta acá, xm. La señal recibida con ello, entonces con ello la salida del filtro adaptado ahora es igual a la respuesta al impulso del canal convolucionada con la señal anterior, y el trabajo es exactamente el mismo y queda todavía entonces la misma salida es igual taca taca tac, es la misma salida pero convolucionada ahora con el canal h tilde de t. Y si lo miran desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, tenemos que, aquí falta una convolución, si lo miran desde el punto de vista de la frecuencia, lo que vamos a encontrar, la transformada de Fourier de esto, va a producir de que cada subportadora
va a estar expuesta a un desvanecimiento plano. Por lo tanto, en este punto de acá, no vamos a tener S0, sino que vamos a tener S0 por el canal en ese valor. Entonces voy a copiar este receptor. Lo vamos a insertar en una nueva página. Vamos a hacer espacio. Ahí. Vamos a hacer espacio por acá. Esto aquí ya no es SDT, sino que es H tilde DT convolucionado con SDT. Y acá lo que tenemos entonces es S0 multiplicado por H tilde de 0. Y aquí tenemos Sn-1 check multiplicado por H tilde de K. Aquí en este punto. Entonces lo único que falta por agregar acá es un ecualizador, que es básicamente un multiplicador por 1 partido por H0 H de 0, donde la notación aquí indica el valor de la respuesta de frecuencia del canal en la frecuencia de la subportadora 0. Y con eso aquí sí tenemos S0 check. Copiamos ahora esto mismo y lo pegamos acá. Esto ahora es H sub ns-1. Aquí también. ns-1. Entonces esta ecualización lo que logra es finalmente producir en este punto de acá exactamente lo mismo que teníamos antes, los S-check sin rotación de canal, sin el efecto del desvanecimiento, y la decisión entonces se toma de la misma forma que antes. Entonces vemos que la transmisión OFDM no solo tiene esta ventaja de poder reducir significativamente la complejidad y con respecto a lo que podría ser, sino que además es una forma muy elegante, muy limpia de revertir el efecto de un canal dispersivo. Y ahí está la gran fortaleza de OFDM, que es una técnica naturalmente adaptada para transmisión en canales selectivos en frecuencia, en desvanecimiento selectivo en frecuencia, en canales dispersivos bajo propagación de multitrayectoria, porque la estructura del receptor compensa y ecualiza el efecto del canal en forma sumamente eficiente.